Muy buenos días, familia. Buenas tardes. Good morning, everyone. Welcome. Este día, today we're gonna meditate on the Bible, on 2 Peter, segunda de Pedro, 3, 16 and 17. Sean bienvenidos. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre y de su Hijo amado. Así que vamos a ir a 2 Pedro, 2 Peter 3, 16 and 17. Y la bendita palabra del Señor dice así: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. 17, el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. El mensaje de hoy se llama Tiempos y sazones en la Biblia. Tenemos que orar. Gracias, amigos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, acá en Australia, le damos las gracias, Señor, por la vida que nos ha dado hasta acá, Señor, por cada bendición recibida, Padre. Le pedimos por aquellos, Padre, que tienen a bien entrar al canal. Usted los bendiga, usted los oriente, Padre, y juntos podamos atender, Padre, las profecías, Señor, que están cumpliéndose en nuestro tiempo. Le damos gracias, Señor. Ayúdenos, denos su bendición, Padre, a poder entender, a ponerla en práctica. To accomplish, Father, wherever we understand. Denos esas fuerzas. Give us a strength to understand and the knowledge to understand the Bible very well. On the name of Jesus, we give you thank you. Amén y amén. Amén, hermanos, amigos, saludos. Aquí podemos ver, amigos, la Biblia en los tiempos y las sazones. Recuérdense que ahora la Biblia está completa desde hace. The Bible is completely from 1007 years. 300 years after Jesus Christ died. It only was the disciples, the communion, the disciples with Christ. They got the Bible called, lo que ahora le llamamos el Nuevo Testamento. Pasó más de 200 años, a los 300 años, quedó completa. It was completely the Bible on the year 300 after Jesus Christ arrived to heavens. Entonces, desde ese tiempo, ninguna persona puede estar perdida, porque la Biblia, Dios ha hablado en el Antiguo, God calling us, talking us on the Old Testament and calling us with Jesus Christ on the New Testament. No hay donde perderse, amigos, hermanos, no hay donde perderse. Lo que pasa es que muchos han torcido la palabra del Señor, como acabamos de leer. We're reading here, Pedro is telling us how many people twist the Bible, confuse the people according to his own ideas. We're gonna learn something today, my friends. If you have time, we're gonna read it again. Y dice aquí, 2 Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Ore, mi amigo, ore cuando vaya a leer la palabra, ore y pídale a Dios que le dé sabiduría. Entonces, repetir una mentira, y por eso el mensaje es tiempos y sazones. ¿Por qué? Porque ya para el año 2030, cuando when Paul beginning a new disciple, the 12th disciple, he was the 12th,
ya habían gentes que habían torcido. Y por eso aquí Pedro y Pablo y los otros discípulos hablan del cuidado que debemos de tener de la propaganda en contra de la palabra de Dios. Los han habido, los hay y los seguirán habiendo hasta que Cristo venga a poner paz a esta tierra. Sean bienvenidos, amigos, sean bienvenidos. Así que repetir una mentira a menudo luego vuelve a ser una verdad. Si usted oye y oye las mentiras en contra de la Biblia, usted está en una iglesia donde se habla en contra de la verdad, usted va a creer a la mentira. Y la mentira se va a creer una verdad en usted. Por eso hay muchos, como dice acá, indoctos, muchos perdidos, muchos que ellos mismos están cosechando su propia perdición. ¿Cuál es la perdición? La salvación, ni más ni menos, la salvación eterna. The salvation, the eternity, salvation for everyone. You listen now. If you listen liars, pastors or wherever people is teaching wrong doctrines. Entonces estamos en la sazón de la ley, de la propaganda, como le digo, de mentiras en contra de la verdad bíblica. Esta es una sazón que se dio en la ley, enemigos de Dios, y en la ley de la gracia, que es el Nuevo Testamento. Entonces, esto se le puede llamar también ilusiones. Estos indoctos tienen ilusiones de la verdad. Ellos quieren mostrar una mentira que sea verdad porque sueñan ser como Dios. Y detrás de ellos hay un poder maligno que es el que los va guiando a la mentira. Y por eso, como les digo, no me dejará mentir, pero en nuestros pueblos, cada mes o cada 2 meses, hay celebraciones al ídolo, la religión. Y si no es al ídolo, las fiestas o el alcohol o cualquier otra cosa, que no es lo que está especificado en los Ten Commandments, en los 10 mandamientos. Nothing to do with the law of God. That's what I told you. There is behind of the religion somebody who gonna coming to take place. Alguien fuerte viene y tomará lugar. Entonces, estamos, como le digo, hablando de la ley, que se hizo realidad la ley. Cristo la vino a cumplir. El domingo hablaba sobre la ley. ¿La abolió Cristo o la cumplió? Definitivamente Él vino a honorar la ley. La ley es algo de Dios, no era algo del hombre. No podía pasar por alto. Entonces, aquí, como le digo, las ilusiones de la verdad, o sea, los enemigos de Dios sueñan con ser o enseñar la verdad, pero están muy lejos. ¿Sabe por qué? Porque ninguno que esté en contra de Dios podrá Dios darle la verdad. Usted sabe que Cristo dijo que la verdad nos hará libres. O sea que si usted ha recibido a Cristo, usted tiene la verdad como fe en su corazón y usted no tiene ninguna duda. Usted no es un soñador, usted no es un ilusionista, no. Dios está con usted y Dios lo ha adoptado, y le voy a dar una cita bíblica donde Dios nos ha adoptado por su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a leer Gálatas 4, 9 y 10. Ahí atrás, en Gálatas. Gálatas 4, Gálatas 4, 9 and 10. Dice aquí, si lo leemos desde el 8, y we read it from 8. Ciertamente en otro tiempo, conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Óigase bien, aquí podemos ver un tiempo y una sazón. El tiempo en que ellos supuestamente alababan a Dios. Sus seguidores los hacían creer que todo esto los llevaba más a Dios. El 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Óigase bien. Los indoctos, los antinomians,
Los enemigos de Dios, de la palabra, de la verdad, enseñan que los 10 mandamientos son una esclavitud y que eso no puede ser porque usted es libre. Es cierto, Dios nos hizo libres con un libre albedrío, pero por el hecho de estar en la gracia no significa que la gracia la vamos a usar para caer en el pecado, ni mucho menos la ley. La ley dice: no matarás, no hurtarás, no blasfemarás, honrarás a tu padre y a tu madre, y tantos más mandamientos que hay, de los cuales esta gente los pasa por alto. ¿Por qué? Porque dicen que servir a Dios es como pesado, es como mucho lo que Dios pide. No, Dios nunca nos puso algo pesado. Pesado se oye porque queremos agradar a la carne. Queremos vivir en el pecado y servir a Dios, y eso no se puede. No puede servir a dos dioses. Cristo lo dijo predicando allá en Israel. Él quedó claro, él dejó claro y dijo: no puede servir a dos señores porque uno se va a enojar. Entonces, lógico, usted sirva a Dios o sirva al enemigo. Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué dice el 10? Dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Óigase bien. La Biblia habla de tiempos y habla de sazones, pero aquí los ancianos de Israel habían puesto por un lado los 10 mandamientos y pusieron sus propios criterios, poniendo algo que ellos habían puesto como reglas, poniendo aparte la palabra de Dios. En una ocasión juzgaron a Cristo y a sus discípulos porque no se lavaban las manos. Y por allí Dios les tuvo que explicar algunas cosas. Entonces, esto, como les digo, estos hombres servían a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos. Cristo mismo se los dijo en alguna ocasión. Pablo les dice: ¿cómo es posible que yo haya explicado y ahora os volvéis a los ídolos? O sea, no pega. Si leemos de nuevo el 9, dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que los volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10. Guardáis los días, guardad los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Óigase bien, Pablo sentía dolor en su corazón. Polvo sad. Pablo estaba triste, estaba descontento porque él había trabajado para los Gálatas. Él les había explicado el camino que Jesús trazó al venir a esta tierra y vencer la muerte y llegar de nuevo al cielo. Y esta gente, ya venían otros, como les digo, este inicuo, este ser maligno ha estado trabajando desde la caída de Adán y Eva. Este ser no está contento, por lo cual todos los hijos de Dios han tenido problemas. Claro, si usted está en una religión, usted nunca va a tener problemas. Al contrario, el mismo diablo le va a aplaudir. Entonces, esto se le puede llamar, como le digo, ilusiones de muchas iglesias que están llenas. Pegan gritos por lo que dice un hombre, pegan gritos por una bayuncada que diga alguien. Si dijo una malcredeza, mejor todavía. Pero eso está muy lejos. Ilusiones. No, usted no se ilusione. Usted emociónese de tener a Cristo en su corazón. Cuando usted tenga a Cristo en su corazón, entonces no será una ilusión. Serán emociones de la bendición y del poder del Espíritu de Dios. Entonces, con lo dicho antes que hemos leído en mente, porque tenemos que mentalizar lo que vamos leyendo. Con lo dicho antes acá de Pablo, de Pablo a los Gálatas, como he dicho antes en mente, podemos tomar otra decisión de las cosas mal entendidas. Leíamos en Pedro que hay cosas que son
difíciles de entender. ¿Por qué? Porque la gente las quiere entender con la mente. No, a Dios se entiende con el corazón. Si usted ha hecho un compromiso con Dios, Dios le va a ayudar, Dios le va a iluminar y Dios le va a dar la salida a la duda. Dios no lo llama para meterle otro demonio encima, Dios lo llama para que no sea esclavo. Él lo mencionó. Usted no es esclavo, servir a Dios no es esclavo. Porque si usted es hijo, usted cumple las leyes que tiene su madre, su padre. Usted no es esclavo, usted es un hijo. Y un hijo obediente no va a recibir. You cannot be punished by the father and mother if you are son, if you are an obedient son. Si usted es un hijo obediente, pero el diablo sí. El diablo, el que lo tiene esclavizado, ahí muere del alcohol, muere de úlcera, del alcohol, de otras sustancias que con esa la gente se siente feliz. Entonces, los enemigos de Dios creen que los mandamientos son una esclavitud, pero eso es lo contrario. Lo dicho por Jesús aquí, por Pablo, donde dice, habla que ahí vuelven a ser esclavos. Sigamos. Dice aquí, para entender este pasaje nosotros tenemos que entender la audiencia a la cual Pablo le estaba explicando. Mire, los gálatas eran duros, como los corintios, como los romanos. Él estaba explicando a su propia gente. Él andaba ahí cerca de Roma, en esas aldeas o villages, como le podamos llamar, o colonias o pueblos. Él está tratando de entender a gente que él conocía, gente que estaba conocedora de la ley, pero no cumplía, porque ya los ancianos de la iglesia, ya había llegado alguien más que los había engañado. Entonces, rudimentos de hombres eran los que ellos creían, y por eso eran celosos. Pablo, vamos a leer, Pablo era celoso de la ley, un hombre fariseo, un hombre que no está mintiendo, porque delante de Dios nadie puede mentir. En su confesión él dice lo que él era, celoso, dice, perseguidor de la iglesia, dice, con algo que no cualquiera perseguía a la iglesia, porque se metía con Dios. Entonces, aquí él está explicando, veamos Gálatas 4, 1 al 5, porque hemos leído el 9 y el 10, ¿verdad? Entonces dice aquí Pablo a los Gálatas, a los hermanos allí, pero también digo, Gálatas 1 to 5, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, tú, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, está hablando acerca de los judíos que eran herederos de la salvación. 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Oiga, que está explicando dos cosas. Una, que tienen un tutor por ser niños, que los padres murieron, que alguien los cuida. Pero aquí está hablando que el que no conoce a Dios, el que está en una religión, es un niño que no conoce. Un niño que no está enseñado, que no ha crecido, que no ha madurado. El pueblo de Israel pasó 450 años inmaduro, llevado de aquí para allá. Israel was captive. They failed to God. They failed His Creator. They failed the law. Entonces sigamos leyendo. Dice el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Óigase bien, aquí se cumple la profecía de Isaías y de otros, que nacería el Salvador del mundo, que vendría de un lugar pues menospreciado, al cual pues así fue, lo despreciaron, porque no era de una descendencia de hombres que tenían reconocimiento, porque eso pasa. La gente
cree a aquellos mentirosos que dicen, Dios me iluminó, Dios me habló. Pues así está engañada la gente con los que Dios les habló, que ellos se lo buscan, ilusionistas, esos que tuercen la palabra para recibir dinero. Entonces, aquí podemos ver el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Óigase bien, esto es lo que mucha gente le enoja. ¿Quién les ha dicho que son hijos de Dios? Usted siga la doctrina. Si usted es nuevo, si usted nunca ha oído, you never heard about the salvation, to born again, nacer de nuevo, pues aquí está. Usted es adoptado y usted ya no es un gentil. Cuando usted acepta a Cristo, usted es un hijo adoptivo por la sangre de Jesús. Él es israelita judío y usted llega a formar parte de la iglesia del pueblo escogido por Dios. Ni más ni menos. Entonces, eso es lo que Cristo vino a hacer. Eso es lo difícil de entender para mucha gente que quiere entender la palabra de Dios con la mente, con el conocimiento. Nosotros, por mucho conocimiento que tengamos, no vamos a poder discernir la palabra de Dios, porque Él es Dios. Nosotros somos seres que vamos a desaparecer de esta tierra. Dios tenga misericordia y podamos aplicar para ir al cielo, porque acuérdese que en este mundo nadie está seguro, a menos que usted esté trabajando inconstantemente por servir a Dios, y no al hombre, sino a Dios. Ahora, él estaba enseñando a los judíos. Como podemos notar, los judíos eran los niños. Y aquí explica que hágase bien, aquí explica que sus mandamientos no son esclavitud. Esclavitud era el pecado que ya estaba en ellos y no lo reconocían por los mandamientos rituales de los hombres que ellos hacían: lavarse las manos, lavarse los pies, lavar el plato, lavar el vaso, todo eso. Pero de la verdad bíblica ellos estaban muy lejos. Dios estuvo enojado con ellos porque era un pueblo de dura cerviz, un pueblo orgulloso, como muchos religiosos de hoy en día. No pueden echar atrás la vista que les ha pasado desde que están en una religión. Los han abochornado, tienen serios problemas en sus hogares y no se dan cuenta que el diablo los ha usado como trapeador y como pelota para jugar. Les ha metido goles y goles el diablo y no se dan cuenta. Siguen neciando en una religión muerta. Entonces, nosotros recibimos la adopción por ser hechos hijos de Dios. Lo que no les gusta, pues ahí lo dice. Si no, sigamos leyendo lo que dice allí. 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Óigase bien. Todo tiene que ver con Cristo, nuestra salvación. Nada tiene que ver las candelas, los rudimentos, que el día del patrón, que el día de los huevitos de Semana Santa, que el día del Vía Crucis. Nada tiene que ver que hay que ir a Semana Santa, que hay que ir a ver a la mamá y al papá, y que hay que hacerle todas esas cosas que les han enseñado para hacer dinero. Grandes mentiras del diablo, religiosas mentirosas, que el mismo que las va a usar para subir arriba le va a dar juego, porque le va a dar juego cuando ya no quiera que esos ídolos reciban adoración de la gente, sino Él. Él recibirá toda la adoración que le han dado por medio de todos esos pedazos de madera, de roca, ritos que han creado el diablo a través de los siglos, porque esto no es nuevo. Entonces, que quede claro, amigos, si usted está en religión, usted no tendrá parte
de lo que acá está escrito. Si usted está en religión, usted es un niño que no conoce nada. Pero un niño, en el término de que Dios le duele en su corazón, que usted se haya perdido, que usted no esté, que pierda su tiempo, horas y horas en un lugar donde nada vale lo que uno hace a los ojos de Dios. Entonces, aquí podemos ver, vamos a ir a Filipenses 3, ahí adelantito, adelante, Filipenses 3, dice allí Filipenses 3, 5 y 6, Philippians 3, 5 and 6, dice Pablo, vamos a leer del 4, aquí está la declaración de Pablo, that declaration of Paul, who was, quién fue antes de servir a Dios, antes de ser llamado por Cristo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, él está hablando lo que era en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. 5. Circuncidado al 8º día, de circumcision on the 7th day, del linaje de Israel. Esos que andan por ahí bien orgullosos. Mire, Pablo era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Óigase, de los que eran bien orgullosos. En cuanto a la ley, fariseo. Wow. Loya. Él era un abogado. Él era un contador, un hombre sabio de la ley. Conocía bien la ley. Jesús le dijo a uno, siendo maestro de la ley, ¿no conoces esto? Le digo. Es que mire, lo que se ha aprendido humánicamente, eso no tiene nada que ver con Dios. Por eso usted tiene que nacer de nuevo. You have to born again. To grow according to your interest. Usted tiene que nacer de nuevo y de acuerdo a su interés crecerá. Para no ser un niño, para ser llevado y engañado por cualquiera. Porque los niños con un dulce los engañan. Sí, viene el día. Van a haber cohetes que la misma gente paga. No es el mentado político sucio que hay en el cantón o en el pueblo, no. Dinero que le sacan a la gente. Políticos sucios que están metidos en religiones ahí. Aquí Pablo dice, si yo en la carne, on the flesh, I had a lot of things to feel proud. But he didn't proud. Él no se sintió orgulloso. Dice el 6, number 6, Philippians 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Óigase bien, él estaba delante de Dios. Él no estaba escribiendo por allá escondido. Él estaba delante de Dios confesando lo que él era. No para convencerlos, porque lo que yo predico no va a convencer a nadie. La palabra se siembra. El segador siembra la palabra, la doctrina. Pero quien le da el crecimiento es el Espíritu Santo. Usted podrá creer y recibir a Cristo por el poder de Dios, no por el poder mío. Como muchos, yo oro y la gente cae tirada. Claro, los grandes empujones que le pegan, grandes escupidas que le pegan allí en la oreja, más si son jovencitas, se tardan orando, porque eso uno lo ha visto. Entonces, aquí podemos ver que Pablo conocía bien el judaísmo, que eran los que habían sacado al pueblo de Dios de la ley, ya estaban en otras prácticas, no en otras sazones, no en las sazones o en los tiempos de la palabra, prácticas basadas en mandamientos de hombres, y era lo que los judíos habían acumulado siglos por siglos. Veamos Marcos
Mark 7. Veamos Marcos 7, 5. Marcos 7, 5 al 9. Dice por acá, el tema de arriba es, desde el 7, dice, las tradiciones de los hombres y los mandamientos de Dios. Óigase bien, ¿por qué Marcos pone así? Porque Marcos vivía en aquel tiempo y vio lo que Cristo trajo. Aquellos que llegaban a tentar a Jesús, así como aquel joven rico que se fue triste porque no quiso vender lo que tenía. Y Dios le dijo, vende lo que tienes y sígueme. Sé pobre, viví de la fe. Ningún discípulo murió de hambre, a menos que él no quisiera comer porque estaba en ayunas, porque esos hombres oraban. Esos sí oraban, no eran como nosotros que somos haraganes. Mire lo que dice. Allí en el 1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Pero vayamos al 5. A la pregunta que le hicieron, le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Óigase bien. Las manos eran inmundas porque pues no querían molestar a la gente, ir a pedirle agua. Ellos eran igual que Cristo. Cristo nunca se aprovechó de la fama y del poder que él tenía. Cristo fue humilde. Pues él les explica, pues no es lo que va para adentro lo que contamina al mundo, a la persona, es lo que sale, lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que nos imaginamos. ¿Por qué cree que Cristo dijo? Pues en la ley estaba que el hombre que agarraba una mujer, pues para un ejemplo, un pecado que está allí en los 10 mandamientos, adulteraba, pues Cristo dijo que con solo ver y pensar, pues nosotros, y por eso es que hay tanto pecado en el mundo, porque la gente, como le digo, la mente peca. Si Cristo no está limpiando esas cosas que llegan a la mente, porque por ahí hay algo, un dicho. Un pájaro puede volar. A bird will be flying around your head. But you say, get out, que se vaya. Pero si usted se deja, le puede hacer un nido. Entonces, las malas juntas, las amistades, dañan a la persona que posiblemente Dios esté llamando para que le sirva. Las malas amistades te llevan al vicio, te llevan a la mala palabra. Las malas juntas de mujeres o hombres borrachos, hombres borrachos que tal vez ven a alguien y, ¿por qué no tomas? A mí me lo preguntaron muchas veces donde trabajaba. Pues ellos cada día, cada hora terminan de trabajar, van con la cerveza, el cigarro. Y uno no, uno una botella de agua si acaso. Entonces, las malas amistades son las que han hecho que la gente caiga y el diablo la va a usar. Gente chambrosa. Ya oíste fulana, ya oíste a Mengano, ya viste al fulano, mira ahí esto y lo otro. Se lo cuenta a 10 personas y ya que el hombre ya por último ya no es lo que hizo, sino que ya le agregaron 10 más. They 10 more liars and then the poor man wasn't the fault he did, now is a criminal. Termina como un criminal a la última. Entonces, aquí podemos ver, seguimos leyendo hasta el 9, ¿verdad? Entonces nos quedamos en las manos inmundas. 6, number 6. Mark 7, 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, óigase bien que no era fácil la palabra. Bien profetizó de vosotros Isaías. Y óigase a quién le pone. A los profetas, esos que se llaman profetas hoy. Mire, Isaías sí era profeta de Dios, no profeta de un concilio sucio. Bien dice, profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día las grandes religiones? Muchas religiones que se llaman pentecostales.
escondiendo huevitos ya entre un mes para Semana Santa. For Easter, they celebrate Istar, un ídolo que trajo a Constantino, el emperador, después de la muerte de Cristo. Este hombre fue el que cambió el sábado, que es el sexto día de la creación, y Dios lo declaró como un día, el séptimo día, perdón, como un día que se iba a descansar para alabar a Dios. Pero veamos hoy todas las iglesias en todo el mundo, día domingo, el día del sol, el culto al sol. Sí, pues estamos mal, y que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone porque uno espera el domingo para alabar a Dios. No, es el sábado. Y no por eso estoy a favor de los que van el sábado, porque esos son los días son santos. Y los demás días. O usted podía guardar, you can keep it 9 commands and living sin in one. No, usted los cumplía o no. Así era. En la ley o no los cumplía. O los cumplía o no. No que porque cumplía 8. You are Orion 8 commands. Porque usted guardaba 10 mandamientos, estaba bien. No, pues si aquí el humano está en una lucha. You battling every day. Y usted está luchando cada día. Porque muchos se creen santos. Porque dependiendo de la religión que están. No, es que la religión no te salva, amigo. The religion don't save to you, my friends. You are wrong. Or your leaders are wrong. Please get out. God himself says, get out from there. Do not participate from them. Do not receive the condemnation from God. For you are wrong. Esos líderes corruptos que algunos ya hasta ya murieron. Entonces, sigamos leyendo. Dice allí el 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y aquí habla lavamientos de jarros. Y que por eso se iba a ir al cielo. Y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas semejantes. Mire, hay iglesias que el pastor no cabe en debiera predicar. Le llevan el gran tremendo poco de flores. Si es que no es el día de los muertos. Y el muerto tampoco ve esas flores. Si él está muerto. Aún David, la Biblia dice, David está esperando la resurrección de Cristo. David, el rey David, el sacerdote David, el profeta David. Y ahora la gente se muere. Y gracias a Dios que ya está descansando, fue al cielo. No, pues nadie está en el cielo. Nadie. Excepto, yo no sé a dónde estarán los que Dios se llevó, que no murieron. Bueno, esas cosas son los de Dios, no me voy a meter en eso. Pero nadie está en el cielo, nadie está en el infierno todavía. La gente que murió está muerta. Sus obras siguen, para bien o para mal. Pero el que va a determinar en aquel día, no cuando venga a traer la iglesia, no, esos no tienen nada que ver. Los que no siguieron a Dios, ateos y religiosos, será en aquel día cuando reviva a todos los muertos y vivos en la tierra, para que reciban ¿a dónde van? Entonces, amigos, hermanos, vamos a leer, leímos el 9, ¿verdad? No, el 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Dice el 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irresistiblemente. Óigase bien. 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esas. Dios conocía bien a su pueblo. Él sabía cuál era el error. Él sabía de qué carecían estas gentes.
Entonces aquí, de lo que hemos leído, ellos se basaban en elementos del mundo, no los de Dios. ¿Cuáles? Los mandamientos, pues. Entonces los mandamientos a ellos le llaman esclavitud. Muchos grupos se refieren a que los mandamientos son una esclavitud. En ninguna manera leemos que son una esclavitud. Son ordenanzas, son estatutos, son mandamientos para que nos vaya bien en esta vida. Entonces, el pequeño y sucio secreto es que hay un mandamiento en el séptimo día, pero es el mandamiento con el fin de la creación. Mucha gente ha querido maniobrar este mandamiento, que posiblemente solo fue para aquel tiempo, cuando Dios terminó, pero no. Esto es lo que han usado, como les digo, si vamos a Génesis 2, Génesis 2, ahí está declarado donde Dios declaró el día séptimo. Génesis 2 and 3. Veamos lo que dice aquí la bendita palabra. Dice en el 2. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. 3. Y bendijo al Dios al día séptimo y lo santificó, porque él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿por qué hay gente que como les digo, que creen que esto es una esclavitud? No son mandamientos, no son gravosos. Entonces, los mandamientos, como les digo, los mandamientos rituales de los hombres, pero la verdad bíblica no estaba bien lejos de ellos. Nosotros recibimos la adopción, como les digo, de ser hechos hijos de él, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que hay mucho que aprender. Vayamos a 1 Juan. 1 Juan. Primera Juan 5:3. Aquí el apóstol Juan, el hermano de Jesús. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Óigase bien. Juan asegura que sus mandamientos no son esclavitud o gravosos, como muchos dicen que guardar la ley del Señor es ser un esclavo. No, Juan dice no son gravosos. El problema es que si estás en pecado, lógico que van a ser gravosos, porque tú estás en grave problema, no la palabra de Dios. Veamos también a Dios, veamos ahí en Gálatas, ya lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Gálatas 4:8 dice allí que, en Gálatas 4:8 dice que, en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Hoy está hablando a los recién convertidos. Juan 4:22, John 4, Juan 4:22. Juan 4:22 dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Oígase bien. Pablo les estaba hablando en los Gálatas a los judíos, explicándoles que hay cosas que son difíciles. Pedro. Entonces dice el 23, aquí es Jesús predicando. Le estaba hablando a la mujer de samaritana. El 23 dice, John 4:23, mas ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24, Dios es espíritu,
Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Óigase bien, esta mujer le dijo, en el 25, le dijo la mujer, sí sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Óigase bien, Cristo a esta mujer se le declaró. Era una mujer que era de un grupo que no era muy querido por los demás que eran sabios. Esto era de los grupitos donde de veras se adora a Dios. Posiblemente con faltas, porque nadie es perfecto. Pero vemos el samaritano, que pasó uno, pasó el otro, religioso, pero pasó. Pasó el levita, que supuestamente eran los más fieles a Dios en el principio. Paseó el samaritano y ese agarró el pobre que lo habían asaltado, lo habían golpeado y lo llevó que lo curaran y pagó. Muchas veces, mucha gente que usted ve en la calle tirada, posiblemente es la que usted le encuentra en el cielo. Y no esos que pasan haciendo alarde, horas y horas que se olvidan que tienen una casa. La mujer que pasa horas y horas y días en la iglesia está a punto que se puede perder. ¿Por qué? Porque ese fanatismo. Usted tiene que trabajar en su casa, cuidar de sus hijos, de su esposo, de su familia. Claro que hay gente que no va a la iglesia porque si hay que comer en otro lado, prefieren ir al barbecue o a cualquier otro lado. Tampoco. Pablo dijo, hay muchos, dijo, que tienen por costumbre no congregarse, pero también usted no puede pasar solo en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha creado una familia y la familia tiene deberes. Porque el hecho de pasar todo en una iglesia entra la espina. ¿Qué pasa haciendo? ¿Toda la gente no tiene que hacer o qué? No, está bien servir a Dios. Si usted en su casa puede estar orando en espíritu y en verdad, que esos son los que busca Dios. No necesita ir a un templo. Porque antes era, no, usted venga al templo, porque si no Dios no le oye. Pues las paredes hacían creer que era Dios. No, si Dios puso las leyes en nuestra mente y en nuestros corazones. Esa es la promesa. Ahora, Pablo hace una pequeña atención a los recién convertidos. Aquí en Juan, ante ellos no entendían la ley de Dios. Veamos a Efesios 2. Efesios 2. 11 y 12, 13. Efesios 2, 11 y 11. Dice aquí, Pablo, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y sigue diciendo el 14, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo de ambos pueblos dos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero se habrá cumplido lo que aquí Pablo le dice a los efesios, dado por el Espíritu Santo a Pablo, que está en nuestra Biblia. Definitivamente no. Los judíos y los gentiles eran dos pueblos, un pecaminoso y uno que pues era escogido por Dios, pero que estaba peor quizás que los pobres gentiles. Pues Pablo es el discípulo de los gentiles y él se honra decir que de dos pueblos hizo uno. Pues ahora en Cristo somos uno. Ya no hay esa pared de que como usted no es de Israel, no, la sangre de Cristo sí, que fue derramada, pues esa es la que nos une en uno. Si usted cree en dos, pues usted está dividido y Cristo y el Padre son uno. Ahí está el asunto. Ahora,
Por la naturaleza servían los paganos y adoraban a demonios. Mire, Levítico 19. Levítico 19. Levíticos 19, 26. Dice acá que, dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agorreros, alguna con sangre, no seréis agorreros ni adivinos. 27, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vuestra señal alguna. Yo Jehová. 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. 31. No os volváis a los encantadores ni los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Óigase bien, aquí hay una gran lista de cosas que la gente se ha contaminado. ¿Por qué? Porque la gente cree más a la mentira, a la gran propaganda de mentira en contra de la verdad. Pues al enemigo le queda poco tiempo. The enemy has a short time. And that's what we have to believe on the truth. Ya casi. Entonces, ellos practicaban astrología, creencias supersticiosas, a diferencia de las celebraciones que vienen de la Biblia. Como le digo, Istar, un dios de la fertilidad pagana, la Semana Santa, con los símbolos del conejo y los huevitos, Bug Bunny, los eggs, los chocolatillos. Y hoy hasta las iglesias que se llaman cristianas andan en eso. Veamos Romanos 3. Romans 3. 23, Romanos 3. 23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Óigase bien, solo Cristo lo puede perdonar. Ningún hombre. Usted puede ir los hombres que usted quiera. Usted puede ir a tener títulos comprados, anillos que Cristo hizo. Eso no vale. Entonces, todos pecamos. La ley define el pecado a través del perfecto sacrificio. Nosotros hemos sido justificados y reconciliados con Dios. Como le digo, el libro de los Gálatas a los romanos es acerca de cómo se puede ser justificado. Pablo les explicó muy bien a sus hermanos y no hay dónde perderse. Mire, ahí en Romanos 7, dice allí, dice que, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, el pecado, el mandamiento del pecado era la codicia. Entonces la persona era pecadora si ya tenía codicia. Se volvía transgresor de la ley sin darse cuenta. Y eso es lo que pasó. Satanás codició ser como Dios y aún más. Y nunca lo va a lograr ni lo logrará. Ahora, veamos Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Hebrews 8:10. Hebreos 8:10 dice así, mire. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré,
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. De ellos vendrá tiempo que nadie nos vendrá a engañar, porque Dios va a poner sus leyes para que no creamos, bueno, no habrá mentiroso, porque Dios viene a acabar con la mentira, con el pecado y la mentira. Así que esto, como le digo, es lo que pasaba. Veamos allí Romanos 6, ya para ir terminando. Veamos allí Romanos 6, 1 al 3. Romanos 6, 1 al 3 dice así la bendita palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice el 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Óigase bien las recomendaciones que él hace. Pero dice allí en el 3, Romanos 3:31. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando usted recibe a Cristo y tiene la gracia, usted adjunta la ley. Y la ley no se abolió, la ley se cumplió con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario para nuestro bien. Así que si usted está perdido, ahí la palabra no está perdida. Una última cita, 1 Corinthians 7, 1 Corinthians 7, 19. Veamos lo que dice aquí Pablo a los Corintios. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, pero el guardar los mandamientos de Dios, 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. 22, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Oiga, aquí habla de esclavo, pero no de una esclavitud que no se puede llevar, es una esclavitud como hijo. ¿Dónde hablamos? Dice el 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, la religión te esclaviza. 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Recuerda que en aquel tiempo habían esclavos, gente que venía de otros lados, pobres, los compraban y los grandes que tenían dinero les servían, eran como peones hoy en día, como empleados. Entonces, dice allí, en cuanto a las vírgenes, dice, no tengo mandamiento al Señor, mas doy mi parecer, con quien ha alcanzado misericordia del Señor por ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que me apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Óigase bien. Más bien, si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca, pero si tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que en el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Óigase bien. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como que sí se alegrasen, y los que compran como que si no poseyesen. O sea, Dios no quiere que tengamos codicia, ambiciones, vanidades, preocupaciones, pero eso es bien difícil.
Entonces nosotros estabilizamos la fe en nuestras vidas, con lo que leímos en Romanos 3:31. Gracias, amigos. Espero hayamos aprendido algo entre este mensaje de tiempos y sazones en un mundo de propaganda en contra de un grupito, porque la iglesia del Señor verdadera, de little Jesus Christ, when he was preaching, he said, the little flock, la manada pequeña. Los que de veras creen a la palabra son pocos. Imagínense todo lo que el diablo ha creado a nivel mundial un día en contra de este poquito. Sí, se van a reír y van a decir, los acabamos, terminamos con ellos. Y eso le viene a Israel. Israel le vienen grandes guerras. Oremos por Israel, porque es un mandato que está escrito 2 veces en la Biblia, que oremos por Israel. Porque será tan odiado Israel, del cual pues será algo como nunca ha pasado, dice la Biblia. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Le agradecemos, Señor, por su bendita palabra dada hace más de ya casi 2000 años, Padre. Agradeciendo, mi Dios, la valentía de esos hombres y profetas, Padre, apóstoles, Padre, los cuales usted escogió, Señor, para que tuvieran valor y pudieran escribir, Padre, tuvieran esa comunión continua con usted y hasta ahora nosotros podamos ser bendecidos a través de esa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús sobre toda mano del diablo perversa que se quiera levantar. Y como dijo Pablo, el que nos quiera hacer daño, que se le duplique la maldad que tiene contra un hijo de Dios. Padre, gracias, Señor. Lleve su palabra a los confines de la tierra, Padre, ahora aprovechando las redes sociales, Padre, que sean bendecidos, Padre, que esa oscuridad, esa duda que el diablo les ha metido, sea quitada, esas escamas que hay en ellos de incredulidad, salgan por el poder de su Espíritu. Le pedimos estas cosas y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Hasta luego. Bendiciones.